conquistador, Señor. Padre, y es por causa de esa resurrección, Señor, que nosotros tenemos las arras de tu Espíritu, Señor Jesús. Tenemos la promesa, Señor. Ahora, Padre, te pido que en esta mañana tú nos abras el entendimiento en esta escuela dominical, Señor. Ciertamente para eso hemos venido, para ser instruidos por tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Tomemos la escritura en la primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, el verso, perdón hermano, este es Efesios, discúlpeme. Efesios, sí, capítulo 4. Efesios 4:16. Efesios 4:16. Del cual todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Amén. Tome su asiento. Continuamos con esta serie de escuela dominical que hemos titulado Los unos a los otros, en la cual, bueno, hemos tomado en orden progresivo las veces que la Biblia hace mención precisamente de esto. Y bueno, esto es tan variado, tiene tantas maneras de verlo, ¿verdad? Y en esta mañana quiero ver algo más a lo que Pablo se refiere en la primera epístola de los Corintios, el capítulo 11, el verso 33. Primera de Corintios 11:33. Dice el apóstol Pablo: así que, hermanos míos, cuando os juntáis a comer, esperaos unos a otros. Ahora bien, esta escritura desde luego no se refiere a esperarse el uno al otro en alguna clase de reunión de iglesia para comer, como un convivio, una fiesta o algo, sino que para poder entenderlo vamos a ir a lo que el profeta de Dios nos dice, que es la interpretación correcta de la Biblia. Y para ello, bueno, voy a tomar una base, y en el sermón Preguntas y Respuestas, predicado el 28 de junio del 59, párrafo 63. Él lee esta misma escritura y dice: así que, hermanos míos, cuando os juntéis a comer, esperaos unos a otros. Y luego dice el profeta: fíjese ahora, y lee el siguiente versículo: si alguno tuviere hambre, dice el profeta, no venga. Aquí en otra escritura dice que ellos estaban trayendo carne y bebida y cosas como esas, a tal grado que estaban haciendo la casa del Señor un lugar de esparcimiento, emborrachándose en la mesa del Señor. Usted recuerda esto aquí en el libro de Corintios. Ellos se emborrachaban en la mesa del Señor, pero Pablo les dijo aquí: si alguno tuviere hambre, coma en su casa, porque no os juntéis para juicio. Las demás cosas ordenaré cuando llegare. ¿Ven? Ahora, esta escritura de Primera de Corintios 11:33, que dice: esperaos los unos a los otros, más bien se aplica a lo que es la mesa del Señor, la Santa Cena o la comunión. Es lo mismo, ¿verdad? Ese es el contexto de esta escritura, y también eso es lo que el profeta nos enseña. Mire, para poner una base a esto, el profeta nos enseñó que hay tres ordenanzas físicas dejadas para su observancia en la iglesia. En el sermón Comunión, predicado el 12 de diciembre del 65, párrafo 17, dice: ahora nosotros únicamente tenemos tres ordenanzas físicas divinas que se nos dejaron. Una de ellas es la comunión, la Santa Cena o la Cena del Señor, el lavamiento de pies y el bautismo en agua. Estas son las tres. Esas son las únicas tres cosas. Eso es la perfección de las tres, ¿ven? Esas son las únicas tres ordenanzas que tenemos. Nos damos cuenta que ese fue el asunto en cuestión presentado por Pablo en el Nuevo Testamento. Ahora, bueno, ya entendemos que esas son tres ordenanzas que le fueron dejadas a la iglesia. El apóstol Pablo toma la escritura o la referencia que Jesús hace en Mateo el capítulo 26, donde él le ordenó a la iglesia que hicieran eso hasta que él venga.
Entonces, esas tres ordenanzas, bautismo en comunión, lavamiento de pies y bautismo en agua, son tres cosas que la iglesia debe estar llevando a cabo hasta que Jesús venga. Ahora, ese es el antecedente. Si usted nota, a partir del versículo 23, Pablo dice, porque yo os he enseñado lo que yo también recibí del Señor. Y ahí comienza a dar las ordenanzas respecto a esto. Pero esta última parte, o sea, este versículo, que es con lo que Pablo concluye de dar ese mandamiento, ¿a qué se refiere? ¿Qué quiere decir con que nos esperemos unos a otros? No en una fiesta familiar, no en un convivio familiar, no algún convivio en la iglesia, sino lo que es la cena del Señor en la Santa Cena. ¿A qué se refiere él cuando él dice que nos esperemos los unos a los otros? ¿Cuál es el propósito de esperarse? No de esperar, mire, parece, bueno, uno dice, es exactamente lo mismo. No, una cosa es que a lo mejor usted está esperando que llegue alguien y a lo mejor la espera se alarga, como nosotros estamos esperando la segunda venida del Señor. Pero aquí habla no de que yo espere a alguien o que usted espere a alguien, sino de uno al otro esperarse. Bueno, pero ¿para qué? ¿O cuál es el propósito? Si usted indagara cualquiera de los que, porque abundan desde luego, los comentarios bíblicos sobre esta escritura, todos divagan en muchas cosas y al final no dan en el blanco. Pero Dios nos ha enviado la palabra profética más permanente, la cual, bueno, siempre va a ser certera y siempre va a dar en el blanco. Ahora, ¿cuál es el propósito de esperarse el uno al otro antes de participar de la cena del Señor? Mire, voy a estar leyendo algunas citas que donde el profeta se refiere a esto para que lo podamos entender. Primeramente voy a leer del sermón El pecado imperdonable, predicado el 10 de octubre del 54, párrafo 173. Él dice, fíjese en Pablo aquí, aquellos corintios, ellos no lo entendieron. Ellos iban allá y hasta se embriagaban en la mesa del Señor, porque usted sabe, la mesa del Señor incluye dos elementos físicos, que es el pan y el vino. Y ellos comían y bebían y hacían todo mal. Pablo dijo, cuando ustedes se reúnan, si alguien tiene hambre, que coma en su casa. Pero cuando os reunís, esperaos unos a otros. En otras palabras, espérense unos a otros. Usted dice, ahora aquí es donde el profeta va a dar la aplicación, el por qué, cuál es el motivo de esperarnos los unos a los otros. Usted dice, ahora, aquí hay un hermano al cual yo pienso que no debería tomar la comunión, pero no corran allí a sacarlo, tengan paciencia con él. Después de que se termine el servicio, vayan a su casa una noche y siéntense con él y digan, hermano, perdóneme si estoy equivocado, pero el otro día yo lo vi aquí en la calle borracho, o lo que él estuviera haciendo. Le vi allá con una dama que no era su esposa y usted tomando la comunión. Yo le amo, hermano. Oremos usted y yo por esto y arreglémoslo. ¿Ven? Esperaos unos a otros. Ayúdense el uno al otro. Entonces, ese es el propósito de esperarse el uno al otro. De ayudarse el uno al otro. No se hagan más grandes que los demás. Procuren ver cuán pequeños pueden ser. En el sermón, ¿qué haces aquí? Predicado el 1 de marzo de 1959, párrafo 159. Dice el profeta, antes que abordemos este sagrado elemento, ustedes pídanle a Dios que escudriñe mi vida. Y si he hecho algo que no estaba bien, que me perdone por eso. No fue mi intención hacerlo. Yo lo enmendaré si Él me lo revela. Yo pediré lo mismo para ustedes. Dice, cuando os juntáis, esperaos unos a otros. Eso es esperarse el uno al otro y oren el uno por el otro. Ahora, la siguiente cita.
En el Sermón Comunión, predicado el 4 de febrero del 62, párrafo 129. El profeta está orando y dice: y Padre, a medida que nos hemos reunido en la mesa para tomar esta representación de tu cuerpo partido, rogamos que si hubiera pecado entre nosotros, Señor, perdónanos. Tú dijiste: cuando os reunís, esperaos unos a otros. Dios, si hubiera algún pecado en cualquier parte de esta congregación, yo ruego que la sangre de Jesucristo separe a ese hombre de su pecado o a esa mujer, muchacho o muchacha. Y Padre, ruego por mí mismo que tú me separes de toda duda, todo pecado, toda incredulidad, cualquier cosa. Sabemos que incredulidad es pecado. Es el único pecado que existe. El que no creyere ya es condenado. Y el único pecado que existe es el no creer la palabra de Dios. Y Padre, si hubiera alguna incredulidad en mí, perdóname, oh Dios, de la cual hay mucha. Y yo ruego que me perdones, perdona a mi congregación que me has dado esta noche y alimentalos con la palabra. Concédelo. Ahora, bueno, el profeta en cada cita va agregando un elemento más, aunque se refiere pues a lo mismo. En el sermón Ordenación, predicado el 4 de noviembre del 62, párrafo 64 al 67, dice: y nosotros creemos que cuando nos reunimos, Él dijo: esperaos los unos a los otros. En otras palabras, espérense unos a otros. La palabra esperaos significa esperar. Espérense unos a otros. Ahora, como nos ha sido de costumbre, tomamos esa escritura de esta manera, que cuando hacemos esto, que solo inclinamos nuestras cabezas y la congregación ora por nosotros, los pastores. Nosotros los pastores oramos por nuestra congregación. Así es como nos esperamos el uno al otro, sirviéndonos el uno al otro al orar. Usted ore: Dios, perdona a mi pastor, si hay algo en su vida que haya hecho, tú perdónales por ello, perdónales, no era su intención hacerlo. Y nosotros venimos de igual manera, los pastores, orando por nuestra congregación. Dios, este es el pequeño rebaño que tú nos diste para cuidar. Si hay algo errado en sus vidas, quítalo, Padre. Ellos, para que todos podamos pararnos juntos en compañerismo alrededor, sabiendo que venimos aquí, guardando el orden de Dios y tomando la comunión. Pienso que es un dulce tiempo de compañerismo. Ahora, entonces, hasta donde vemos aquí, esos momentos justo antes de que el creyente participe de lo que es la comunión, es el momento de esperar. Ahora, a lo que Pablo o a lo que el profeta se refiere al interpretar esa escritura, es que es un tiempo de intercesión del uno por el otro. Ahora, ¿por qué? Bueno, todos sabemos que el participar de la comunión realmente es un acto solemne. Y uno no puede venir jugando ni con una actitud irreverente delante de Dios. Porque Pablo dijo, y lo dijo antes, que aquel que tome, que participe indignamente, bebe y come juicio para sí, sin discernir el cuerpo del Señor. En el entendido que el cuerpo del Señor no es el pan. El profeta nos enseñó eso. Eso fue una de las cosas que viene desde la Reforma, cuando dijo el profeta de Dios que Lutero, él era un cura. Y usted sabe, como cura, no solamente él participaba de aquella hostia, sino que también le daba a la gente de aquello previa confesión. Pero cuando el Señor, usted sabe, la Iglesia Católica enseñan que aquella oblea, cuando el cura la levanta y luego la baja, que automáticamente se convierte en el cuerpo literal de Jesucristo. O que el vino, que realmente no es vino, yo fui monaguillo, y de 4 partes uno le ponía 3 partes de agua y solamente una de vino. Aquella mezcla de agua y vino, ellos dicen, ahora mire, qué cosa ni siquiera es vino. Bueno, es vino, pero no es, uno dice la copa de vino, no hermano, es más agua que vino. Que cuando levanta la copa y la baja, eso ya lo convierte en la sangre de Cristo. Eso no es cierto. Sigue siendo agua con vino como antes que la levantara. Y aquella oblea
el hecho de que la levante y la baje no la santifica, no la hace el cuerpo de Cristo. Lutero, habiendo sido un monje y un cura en la Iglesia Católica, él creía y enseñaba eso. Pero cuando el Señor le revela la verdad de su palabra, el profeta dice que él arrojó, hermano, para ellos debe haber sido una blasfemia, arrojó en el piso la hostia y dijo, esto no es el cuerpo literal de Jesucristo. Es solamente una oblea. Bueno, entonces, ¿cuál es el cuerpo de Cristo al cual se refiere Pablo? Que uno no discierne. El cuerpo de Jesucristo es el cuerpo de creyentes. En esta mañana, Cristo no tiene otro cuerpo en la tierra en el cual Él more, sino su novia. Ese es el cuerpo de creyentes, eso es lo que el profeta nos enseñó. Por eso dijo Pablo, que no disciernen el cuerpo del Señor, o sea, no disciernen el cuerpo de creyentes. Por eso, ese es el esperarse los unos a los otros, es precisamente eso, como un tiempo de intercesión. Hasta donde hemos leído es a donde el profeta nos lleva, a orar los unos por los otros, porque nadie quiere comer ni beber indignamente. Ahora, el profeta dice en el Sermón Comunión, eso hace unas pocas semanas lo escuchamos aquí. ¿Se acuerda cuando escuchamos un mensajito breve, como de 15 minutos, donde el profeta aborda esto? Y voy a tomar 2 párrafos para recordar aquello que escuchamos hace poco. Precisamente en este Sermón Comunión, predicado el 7 de julio del 63, párrafo 7 y párrafo 9, dice, siempre hacemos grandes exhortaciones sobre esto, que cuando nos juntamos, aun cuando no podemos ver nada, podría haber algo aquí que notamos que no estaba bien. Cuando se juntan para tomar esta comunión, espérense el uno al otro, oren el uno por el otro, oren para que nosotros siempre hacemos esto. Yo oraré por ustedes para que si hay algún pecado en ustedes, que alguna acción injusta o algo que ustedes han hecho como un creyente, yo oro para que Dios lo saque de ustedes, que Él les perdone por eso. Y ustedes oren por mí, que si hay alguna cosa que he hecho de la que yo no sé, si yo lo hice y sabía que estaba mal, yo lo confesaré ahora mismo. Me estoy alistando para eso, porque el que comiere y bebiere indignamente, come y bebe juicio para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Luego más adelante dice el profeta, ahora dice, cuando os juntéis, esperaos unos a los otros. Y eso realmente sería así, espérense el uno al otro. Asentad significa esperarse el uno al otro. Y hagamos eso ahora. Mire, esta palabra asentar es la misma palabra que se usa en el libro de los Hechos, cuando el Señor les dijo que fueran, bueno, así dice la versión antigua, que fueran y asentaran en la ciudad de Jerusalén hasta que fueran investidos de poder de lo alto. Como digo el profeta, no estaban orando, no estaban cantando, no estaba nadie predicándoles, ellos estaban esperando. ¿Qué era lo que ellos estaban esperando? La promesa de Dios para ellos, lo que Jesús les había prometido. Y ellos esperaron ahí en el aposento alto, y esa es la palabra, asentar. O sea, ellos esperaron hasta que recibieran la promesa. Por eso el profeta dice, asentar significa esperar, esperarse el uno al otro. Y hagamos eso ahora. Yo oraré por ustedes. Si ustedes saben algo que han hecho mal, digan, Dios, perdóname. No fue mi intención hacer eso. Y si tú me ayudas desde esta noche en adelante, no lo volveré a hacer. Lo digo en serio, Señor. No lo volveré a hacer si tú tan solo me perdonas. Y sobre mi confesión de que yo creo que me has perdonado, voy a tomar el cuerpo de Cristo. Mire, aquí hay otra cosa. El profeta de Dios dijo que hay una manera distinta en la cual una persona que profesa la fe católica aborda el tomar, bueno, lo que ellos le llaman la comunión también. Y hay otra manera, el profeta así lo dijo en estos términos, en que el protestante aborda
el mismo acto. Digo, el católico se acerca para que le den su oblea, más bien dice, esperando, esa es la palabra que el profeta usó, esperando que él o ella hayan sido perdonados. Esperando. Bueno, esperar algo puede ser que ocurra, puede ser que no, es algo incierto. Digo, mientras que el protestante, y bueno, ahí es donde nosotros, de ese lado es donde caemos, el protestante lo hace creyendo que ella fue perdonado. Ahora hay una gran diferencia entre esperar y realmente tener la certeza. Y usted dice, bueno, ¿cómo nosotros podemos tener la certeza? Bueno, la Biblia está llena de promesas. ¿Y quién de nosotros? Yo no digo una ocasión, porque sería uno pecar de religiosidad. Muchas ocasiones, es más, a diario necesitamos el perdón de Jesús. Entonces, esa es la diferencia entre el católico y el protestante cuando ellos vienen a abordar lo que es la cena del Señor. Por eso el profeta dice, y hagamos eso ahora. Yo oraré por ustedes. Si ustedes saben que han hecho mal, digan, Dios, perdóname, no fue mi intención hacer eso. Y si tú me ayudas desde esta noche en adelante, no lo volveré a hacer. Lo digo en serio, Señor, no lo volveré a hacer si tú tan solo me perdonas. Y sobre mi confesión de yo creo que me has perdonado, voy a tomar el cuerpo de Cristo sintiendo en mi corazón que tú me perdonas por todo mi pecado. Yo oro entonces por los pecados secretos de ustedes. Ustedes oren por los míos. Tal vez algo de lo que no sabemos para que no nos juntemos condenados con el mundo. Ahora, las últimas instrucciones que el profeta dio antes de partir, la última vez que él estuvo detrás de un púlpito fue precisamente el 12 de diciembre de 1965. Usted sabe, en aquel tiempo el mensaje estaba comenzando a salir y había gente que venía de la denominación con distintos rituales o costumbres religiosas. El hermano Peregrín dice que en aquella ocasión, dijo, porque yo los conocía y yo sabía que esos hermanos así creían, había hermanos que creían en una comunión espiritual. Bueno, al menos en cuanto a esto no hay tal cosa. Por eso el profeta de Dios, al comenzar a hablar, a dar las instrucciones, porque realmente en esa noche el que predicó fue el hermano Green, él después pasó a solamente a dar unas instrucciones. El profeta de Dios sabía que ahí en la congregación había hermanos que ellos creían en ese asunto de comunión espiritual. Entonces, por eso él dice que eran tres órdenes físicas, que es algo físico, algo que es tangible, no algo simbólico, o eso como ellos lo creían en una comunión espiritual. Y entonces él les dice que eso no es espiritual, que eso es algo físico. Ahora, el profeta dice, y desde luego, él toma la escritura de Primera de Corintios, el capítulo 11, y luego también nos lleva a esta misma escritura que nosotros estamos abordando en esta mañana. Esperaos los unos a los otros. Y dice en comunión, párrafo 55, por lo tanto, Pablo, creo yo, al decir esto, así que cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Es decir, en otras palabras, solo espere unos momentos. Bueno, pero ¿para qué son? Bueno, ya vimos que el profeta nos dice que esos momentos de esperarse el uno al otro es para orar el uno por el otro. Dice el profeta, solo espere unos minutos, ore. Examínese a sí mismo. Y si usted sabe de un hermano allí que está a punto de hacer algo errado o algo, ore también por él. Entonces, es una oración de intercesión, de misericordia hacia el otro. Mire, porque para comenzar, uno tiene que venir en una actitud correcta. No le hace a uno mucho beneficio solamente el vestirse de religiosidad y querer mostrarle a los demás que uno sí cumple religiosamente con ese mandato. Ahora yo creo que lo debemos de cumplir,
pero también depende con la actitud que la persona venga. Si uno viene solamente para decirles a los demás, miren, yo estoy bien, y los que no la toman están mal, pues la persona de raíz ya comenzó mal. Porque uno tiene que saber, hermano, porque esa es una espada de dos filos. Eso es lo que Pablo dijo. Uno puede, en su afán de impresionar al prójimo, que de eso hay mucho, uno puede estar comiendo juicio para uno mismo. Ahora, por eso, ¿para qué es bueno? Para interceder por el otro. Y aún como dijo el profeta, en el caso de que una persona o un hermano viera a otro o una hermana que según el concepto de uno mismo no calificaría o no debería de estar tomando la cena del Señor, pues en vez de estar uno ahí haciendo coraje, digamos, en la vida, bueno, ya sería mucho, ¿verdad? Pues uno debería interceder por la persona, porque uno puede estar en la misma condición que esa persona. A eso es lo que Pablo nos dice: espérense, no se apresuren, espérense. Se lo vuelvo a leer. Por tanto, Pablo, creo yo al decir esto, así que cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Es decir, en otras palabras, solo espere unos momentos, ore, examínese a sí mismo. Y si usted sabe de un hermano allí que está a punto de hacer algo errado o algo, usted ore también por él, ven. Esperaos unos a otros, espere un momento, ore. Si hay algunos sentimientos entre ustedes o algo, no lo haga. Mire, esto, y a veces, como dijo el profeta, a veces son simples malentendidos que hacen que la persona comience a albergar este tipo de sentimientos, que después se vuelven en resentimientos, que después se vuelven en amargura y que después se vuelve odio. Esas cosas no deben estar en uno. Ahora, por eso dice el profeta, si hay algunos sentimientos entre ustedes o algo, no lo haga, vaya primero y enmiende eso. Vaya y enmiende, vaya y arregle eso, vaya y enmiende eso primero, porque queremos venir aquí tan puros como podamos, y nuestros pensamientos del uno hacia el otro y hacia Dios, y del uno hacia el otro, luego entramos en compañerismo alrededor de la mesa del Señor. ¿Ven? Entonces, ese es el propósito. La palabra de Dios es perfecta. Y la palabra de Dios siempre buscará nuestro propio bien, nunca nuestro mal. Por eso, estas cosas que quizá nosotros la leíamos, bueno, ¿qué quiere decir esperaos los unos a los otros? Ya vemos lo que el profeta nos dijo, y creo que lo que él dijo está claro. Dudo mucho que en esta mañana haya alguien que diga, hermano, yo no entendí. Claro que entendimos, porque lo que él dice es sencillo. El evangelio de Jesucristo no es complicado, es sencillo. Así que eso es a lo que se refiere Pablo cuando dice, así que hermanos míos, cuando os juntéis a comer, no se refiere, como les decía al principio, a una comida familiar, a una comida en la iglesia, a algo como eso, sino más bien a la cena del Señor. Así es donde el profeta siempre lo aplicó. ¿Qué dijo que debemos de hacer? Esperemos el uno al otro. Amén. Póngase de pie. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra siempre es buena, Señor Jesús. Creo que lo que tú has dicho en esta mañana es bueno, Señor, porque es para nuestro beneficio, es para nuestro bien, Señor Dios. Padre, permite que esto, Dios, que a pesar de ser tan sencillo, lo podemos escuchar, inclusive yo creo que lo entendemos, Señor, pero Padre, para que se quede ahí en nuestro corazón, se necesita que sea una revelación, Señor. Que tu Espíritu Santo nos revele estas cosas y que ellos se anclen, Señor Jesús, para que en su debido momento, Señor, cuando nosotros tengamos que poner esto por obra, lo hagamos, Señor Jesús, teniendo plena conciencia de lo que estamos haciendo, Señor. Bendice a tu pueblo en esta mañana, Señor, y que tu palabra sea de beneficio como lo es para nuestra vida, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomen su asiento.